Bien, pues vámonos entonces, ahora sí, a nuestra siguiente entrega. En esta serie, de preparación para Pesaj. Déjeme poner por aquí, a ver dónde está. No, este no es. Bueno, voy a poner la imagen, pero ya la pondré en el editado. Vamos a ver si este cable lo bajamos más, ¿verdad? Hay que tener cuidado con los niños aquí. Muy bien, pues vámonos. Siguiente clase número 4. En nuestra serie de preparación para Pesaj, como lo hacemos cada año, todos los años, en los últimos 10 años. Gracias al Eterno nos permite llegar a este año número 11 ya de Pesaj. Y pues ahora con la dicha de estar aquí en Costa Rica con los hermanos. Y pues bueno, vamos a completar la información que estudiamos ya en tiempos pasados, ¿no? De hecho, en las clases pasadas hemos agregado algunos títulos, ¿verdad? Relacionados a la aplicación espiritual, ¿verdad? Que tenemos en Pesaj. Tenemos mucho que aprender en Pesaj. Cada año tratamos de ampliar puntos específicos. Hay muchas aplicaciones en todo. Pero bueno, comenzamos con el deseo de celebrar, ¿verdad? Los que tienen el deseo de celebrar y esperan con gran anhelo este tiempo. La siguiente fue: hazle fiesta con una vida nueva. Hazle fiesta con una vida nueva, así se llamó la siguiente. Hicimos hincapié, hicimos énfasis en celebrar la fiesta para él con una vida nueva. Dijimos que hay fiesta en Shamaim, los Malahim, los ángeles, hacen fiesta. Dice cuando un transgresor hace teshuvah. Entonces aprendimos eso en esa clase de preparación. Hagámosle fiesta a él. ¿Cómo? Como dice en el Evangelio, con frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? En la clase número 3 hablamos de lo que se le conoce como el Seder u orden, que es la institución del Eterno. No es algo que Yeshua necesariamente ordenó, sino es algo que ya el Eterno ya había ordenado con anticipación. En la clase del día de hoy vamos a entrar a Matzot, a lo relacionado a Matzot, y vamos a dar algunas instrucciones que hemos dado antes también. Hay algunas preguntas que ya me han llegado al correo también de algunos hermanos que tienen algunas inquietudes sobre la matzá, sobre qué se come, cómo se come, por qué, quién la puede comer, quién no la puede comer, si alguien puede comerla aunque no fue digno en Pesaj, todo esto. Y el asunto del hametz, ¿verdad? Que es la levadura. Entonces vamos a el Sefer Shemot, el libro de los nombres, conocido como Exodus en la Vulgata latina. Y vámonos al verso 17. Bueno, de hecho comienza 12, Éxodo 12, capítulo 12, vamos desde el verso 15, porque en el 14 termina con Pesaj, termina con el estatuto perpetuo, será memorable, ya hablamos de eso, una conmemoración, un recordatorio, sicarón. Y después dice, bueno, la cena, recuerden que se come con matzá, en la cena del memorial, del recordatorio, la conmemoración. Y añade en el verso 15, Éxodo 12:15, 7 días comerás panes sin levadura. Esto es matzot. En hebreo, cuando lo ven en hebreo, dice matzot.
al griego dijimos que se traduce como asumus, ¿verdad? O panes ácimos, asumus, o asumus. Y dice, desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel, dice. Vamos a recordar qué significa esto, cuál es la importancia de recordar esto. Dice, el primer día habrá santa convocación, también en el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Hemos hablado también de este texto, que a diferencia del Shabbat, de los Shabbatot semanales, la única diferencia es de que en los Shabbatot festivos sí se puede preparar comida. Se puede preparar comida, ¿verdad? De ahí en más, todas las indicaciones, la instrucción sobre Shabbat es la misma. No laboral, no hacer trabajo servil, no trabajar y santificar el día. Bueno, dice que se fue en YouTube, por favor díganme si es correcto. No, aquí parece que está bien aquí. No, dicen que no, está bien, no hay problema. Bueno, ¿qué más dice? Dice además, guardaréis pues la fiesta de los ácimos, ahí está, ahí ya traducen del griego, asumus, viene ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el día 14 del mes, por la tarde, comeréis cenceñas hasta el 21 del mes por la tarde. Eso comentamos en la clase pasada, que incluso desde el 14 se comenzaba a comer por el asunto también del memorial. Por eso desde el día 14 del mes, vean. Durante 7 días no se hallará levadura. De hecho, este 14 se cuenta como el primer día de ácimos. Cuando ustedes ven el evangelio que dice, era el primer día de los panes sin levadura, y dice, espérame, ¿cómo? Si es el 15. Pero no, ya desde la Torá ya lo marca como el 14. Entonces, tradicionalmente y dentro de los usos y costumbres, desde que comenzaba el 14 ya tenían sus casas limpias. Ya lo daban por hecho. Entonces, son de los puntos que a veces no se distinguen en la Torá, pero ahí están muy claros. Entonces, durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, hametz, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado en todas vuestras viviendas, comeréis panes sin levadura. Bueno, aquí estamos desde el 15, ¿verdad? Desde el 15 hasta el 20. Bueno, aquí están las indicaciones sobre matzot, panes sin levadura. ¿Qué significa esto? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Tradicionalmente en el judaísmo comienza desde 15 días antes. Ellos son muy dedicados en este asunto por la tradición, por las leyes halágicas, son demasiado rigurosos. Ellos comienzan a limpiar cada rincón de su casa, terminan con el día previo a Pesaj, por eso donde dice aquí ya no se encontrará nada, con lo que se conoce como la búsqueda del hametz, una tradición también dentro del judaísmo. Y obviamente pues tiene su enseñanza, como ya lo hemos sabido antes, ser muy dedicados a observar su casa y lo que significa en escudriñar nuestra vida para sacar toda la levadura, ¿no? De hecho, la advertencia que viene aquí sobre el asunto de si se encuentra algo leudado o quien coma pan leudado, vean, desde el primer día, será cortado de Israel. Fíjense nada más. Porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Lo más interesante también aquí es de que dice cualquiera que coma pan leudado desde el primer día, dice, hasta el séptimo. Es muy importante. ¿Eso qué significará? Porque de pronto alguien puede comer el primero, ¿no? Pero a lo mejor por descuido, porque se le pasó, porque una cosa rara, porque... Me acuerdo cuando llegamos allá,
que celebramos que todavía no llegabas tú llegaste al final de ese Pesaj, de ese año. Para no decir nombres y lugares, ¿verdad? Rentaron un hotel y bien para unas conferencias y todo. Era el primer día de Matzot, era el segundo día, creo. Y llegamos así muy bien a instalar y todo, y de pronto llegan los del hotel y había habido un evento, están sacando las cosas, sobran unas galletas y las empiezan a repartir. Nosotros, ay, sí, gracias. Es como que se nos fue la onda así de plano, ¿no? Estábamos muy dedicados en la casa con matzá y nada de levadura, y de pronto las galletitas y se empezamos a abrir y así nos acordamos rápido, ¿no? Pero ¿cómo si estamos en matzot, ¿no? ¿Cómo estar comiendo galletitas, ¿no? Y todas leudadas, ¿no? Entonces, a veces descuido, como dice la Torá, cuando hay pecado de descuido, ¿no? De hierro, ¿no? Equivocación, ¿no? Pero aquí hace énfasis, casi exclusivamente dice, desde el primero hasta el último, ¿qué quiere decir? Alguien que de plano no tiene ninguna intención de hacerlo y dice, a mí no me importa, yo voy a comer todos los días. Así como diciendo, de forma deliberada, ¿no? Y por eso lo marca así como que será cortado. Es como cuando se da el mandamiento del Shabbat y aquel individuo sale y no le importa y dice, yo voy por la leña, yo voy a cortarla, yo la vengo cargando, yo enciendo mi fogón y yo voy a hacer aquí mis tortillas. ¿Verdad? Y entonces eso es deliberado. Eso quiere decir, este individuo deliberadamente hizo transgresión, ¿no? Eso es pesha, ¿no? Pecado de rebeldía. Entonces, con eso también entendemos que eso tiene que ver con ser voluble, con ser rebelde, con ser el pecado en el asunto de la levadura está representando eso, ¿no? Jactancia, ¿no? Demasiada libertad o libertinaje en contra del Creador. 7 días también hemos dicho antes que 7, ¿qué significa? El 7 siempre apunta a perfección, a algo que el Eterno establece y que habla de un orden de perfección, de eternidad, el 7 está en todas partes, en la naturaleza, está en los días de la semana, etcétera, ciclos. Entonces, evidentemente está haciendo alusión, pues, como lo hemos dicho antes, a enseñarnos una vida grata delante del Eterno. Yo no sé, alguien puse un promocional recientemente en YouTube, en Facebook sobre Pesaj y ¿cómo le iba a poner ahorita? Pero no tiene sentido. Nada más quiero hacer una nota de ese, porque cuando llegamos a Matzot y lo vinculamos a la interpretación y a lo que enseñaron los emisarios, rápidamente nos recordamos de las palabras de Shaul de Tarso a los corintios, por las broncas que traían los corintios, los problemas que traían. Les anima a celebrar la fiesta, ¿qué dice? Celebremos pues la fiesta, que dice, no con la vieja levadura de maldad y de malicia, dice, sino con nuevos panes sin levadura, dice, de sinceridad y verdad. Es decir, y eso también porque la clase pasada me preguntaban si alguien puede comer matzot 7 días, pero sin haber celebrado Pesaj. No sé si alguien vio ¿se puede o no se puede? Le pregunta, ¿se puede o no se puede? El sentido de la pregunta evidentemente es alguien que no está declarando la libertad de Pesaj y tomando el propósito, como que queda incompleto, ¿no? Porque Pesaj va aunado a Matzot, o Matzot va aunado a Pesaj, y la liberación, la libertad rápidamente apunta a vivir una vida transformada, como panes sin levadura. Una consecuencia de. Entonces, alguien puede decir, claro, yo lo puedo comer, ¿no? Alguien puede decir, pero el sentido es, ¿qué es lo que está enseñando este mandamiento, ¿no? Ahora, también me han preguntado, porque de pronto ahí está, pusieron ya el texto, gracias Mario, 1 Corintios 5:8,
Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad, matzot. ¿Por qué? Porque cuando Shaul menciona esto y cuando en la escritura está relacionado todo este trabajo, como lo hemos mencionado antes en un Midrash también, todo el proceso de tomar un nuevo grano y sembrarlo, ¿verdad? Un grano se siembra y nace un nuevo grano, dice, una nueva vida, ¿no? Brota de la tierra, el agua hace que germine, que crezca, después crece el trigo, está verde pero va creciendo, y hemos hablado también de las espigas verdes, ¿verdad? Así que están erguidas, habla de un proceso del hombre que no ha perfeccionado hasta que madura y las espigas entonces se encorvan y se postran así como entregando sus frutos. Pero no es todo, después se toma el grano, se limpia la hojarasca se quema, es el sentido de los korbanot, cuando quitaban la grosura, por ejemplo, y la quemaban. Cuando se separa el buen grano, entonces se lleva al granero, y entonces después se trabaja, hay que molerlo con la roca. En la antigüedad le pasaban el molino, la roca, que es el Mesías, para pulverizarlo. Y enseguida el agua de la palabra, un poco de aceite, de la unción, todo ese proceso, todo es maravilloso. ¿Para qué? Para rápido, enseguida, en el momento que hay una nueva masa, pasarlo al fuego purificador y tener una matzá. Pero ¿qué pasa cuando el proceso se interrumpe y la masa se queda sin el proceso que sigue? Empieza a leudarse, ¿ah? Se empieza a fermentar, entonces empieza a crecer, ¿no? Se fermenta y toma otra apariencia, ¿no? Y eso es lo que se menciona siempre referente a esto, ¿no? El ser humano es muy rápido que pierda su camino, se desvíe. Desde el principio así comenzó. Entonces, cuando el Eterno nos entrega un procedimiento, pues es como todo, ¿no? Allá en Estados Unidos son muy dados a los procedimientos, ¿verdad? Llevarlos así, o en la programación, ¿no? Los que saben de programación saben que una lógica de programación va así de forma secuencial, inteligente, no puede tener un problema porque se atora y ya no sirve. Entonces, la secuencia que el Eterno nos da es justamente una secuencia que si comienza con el deseo para salir y para liberarse es para vivir hacia, en este caso es el Eterno. Y cuando se vive hacia Él, entonces comienza el proceso de santificación. De hecho, uno de los cantos que tenemos ahí tiene que ver con presentarse delante del Eterno como masa sin leudar, como una ofrenda delante del altar del Eterno. De esta forma entendemos que entendemos de que lleva un proceso y la consecuencia en el caso de comer matzot, significa que nuestra vida entonces está tomando esta dirección, ¿no? Esta dirección de consagración, de estar presentados como ofrendas agradables delante del Eterno, en el altar. Entonces, por eso es importante entender que va junto con Pesaj, ¿no? Pesaj es el deseo de salir, de decir libres para el Todopoderoso, pero para consagrarnos, ¿no? Y obviamente, si ustedes ven el texto en Shemot, están pegados, o sea, está diciendo en el 14 va a ser esto, lo vas a comer con pan sin levadura, y el día 15 va a ser Shabbat, y vas a continuar con 7 días, y los vas a comer, y cierra, básicamente son en total 8 días. Y dice, bueno, habla de la convocación, habla de no hacer trabajo, en ese mismo, ahora hay que agregar también algo, guardaréis pues la fiesta de los ácimos, dice, porque en ese mismo día
habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto, guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. También esto lo hemos mencionado en el relato, porque hace un tiempo salió unos con la confusión de los días, y que cuando comienza, y que cuando termina, no sé cuántas cosas, y que qué día salieron, o qué día cenaron, y todo eso, pero el texto es muy claro. Cuando habla del Éxodo, dice que el 14 inmolan a la víctima, y finalmente la comen, cenan, es decir, comida entre comida y cena, casi cena, y es el 15 cuando salen finalmente, ¿no? Cuando salen, y por eso dice aquí que ese día de Shabbat, de hecho, el pueblo de Israel está saliendo entre la madrugada y la primera luz del día. Entonces, cuando dice ese mismo día lo sacaré, solamente para recordar y para que no se confundan los que de pronto están siendo bombardeados con información que nada que ver, con desinformación, que ya estaban contando como 15, ya cuando ya comieron los panes en levadura en la noche posterior al 14, por supuesto que cenaron, y saliendo ya en la madrugada, que todavía estaba oscuro, y ya contado como día 15, ¿no? Bueno, día 15, del atardecer al atardecer, pues. Entonces, y bueno, están aquí haciendo algunos comentarios. Y dice, ninguna obra será lo que hay de comer, a cada quien, solamente lo que cada quien haya de comer. En ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Misraim, guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero dice el día 14 del mes, por la tarde comeréis cenceñas hasta el 21 del mes, por la tarde. Y vean lo que dijimos, el 14 ya se cuenta como primero, aunque es del 15 al 21, que son 7. Durante 7 días no se hallará. Ok, bueno, la siguiente cuestión es, ¿qué hacemos en nuestras casas? ¿Qué hacemos en nuestras casas? ¿Qué es hametz? La tradición judía menciona hametz, todo lo que fermenta, ¿verdad? Al final de cuentas, todo lo que fermenta. Aunque la Torá específicamente está haciendo alusiones a la masa, a la harina, a la masa, a no esperar a que leude o a no conservar hametz. Hay un comentario que yo he mencionado antes, se me hace interesante, que dicen que es en Egipto en donde usaban el hametz, que era una mezcla también, de hecho, base de harina, base de los mismos granos, para hacer que la masa fermentara, ¿verdad? Que fermentara. Y es muy interesante porque tiene su procedencia de Egipto, y es lo que en algún momento dado causó mucho impacto en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, vino Moisés, pasó las plagas, vino el cordero, comieron panes en levadura, ni siquiera se detuvieron para que leudaran, los comieron, salieron. ¿Y qué pasó a los 3 días? Brota el hametz. ¿Por qué nos trajiste aquí? Ahí está el mar enfrente de nosotros, y ahí viene Faraón con sus carruajes, ¿verdad? Con su ejército, y vamos a morir aquí. Eso es el hametz, ¿verdad? Es decir, ellos estaban siendo nueva masa, una masa sin leudar. Acuérdense que también hablamos de comeréis, Pesach dice, apresurados, ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestros pies, de forma rápida, dijimos, salir rápido, no detenernos, no esperarnos. En una clase ya hace años que mencionamos esto con mucha puntualidad, dijimos, ¿qué pasa con las personas que cuando saben la verdad, cuando están escuchando la verdad, dicen, sí, pero dame chance, pero espérame, pero déjame pensarlo? ¿Qué pasa? Regularmente están dando tiempo
para que su carne se debilite más, ¿no? A veces aquí es cuando es importante ser radicales, ¿no? Porque si no eres radical, entonces como lo dice la película esa que de pronto lo hemos mencionado, que hay cosas para aprender entre los dichos. Una película judía dice si una varita es flexible y donde habla de la flexibilidad, ¿no? Pero si le das demasiada fuerza, se rompe. Se rompe. Entonces, importante es que cuando vemos esta instrucción y habla de sacar la levadura, de limpiar, de todo esto, de presentarse como nueva masa sin levadura, de malicia, de maldad, está hablando de la característica del hombre, finalmente, que es como la masa. Bueno, el mandamiento agrega, no se va a hallar ninguna levadura en casa, bueno, no se va a leudar la masa, no se va a leudar el pan. Dice, comeréis panes sin levadura y no se hallará ninguna levadura en vuestras casas, ¿no? Ahorita entramos a lo que significa la casa nuestra, ¿no? Nuestro cuerpo. Entonces, aquí pone otra vez la palabra 2557 del diccionario de Strong. Fermento, extorsión, dice figurativamente extorsión, dice, leudado, leudo, con levadura. Bueno, ahí está. Entonces, dice, no comeréis nada leudado, verso 20, en todas vuestras viviendas comeréis pan sin levadura. Bueno, número 1, la mitzvah. Literalmente, vamos a comenzar con eso, porque hay preguntas que me han hecho llegar a través de los diferentes medios. Se debe de comer esto por 7 días, evidentemente, pues dice en la escritura, sí. Dice, por 7 días los comeréis. Número 2, me dice que se puede combinar con la comida en la casa, evidentemente también. No hay prohibición, no hay un mandamiento donde diga comerás solo la matzá, ¿no? Sino más bien comerás habitualmente tu comida en vez de leudados, sin leudar. No se hallará hametz en tu casa. ¿Qué es esto? Bueno, algunos nos han preguntado sobre esto, porque a veces tienen en las alacenas, tienen en las, ¿verdad? En la despensa, le llamamos en México, productos fermentados, que las galletitas, que esto y que el otro, ¿verdad? Sí, lamentablemente a veces a los que les llega por primera vez la festividad y no saben, pues no tienen idea de todo esto y obviamente pues se meten con conflicto, ¿no? Entonces, ahora, el mandamiento es que no haya en nuestra casa, nada de eso. El hecho de que lo haya, evidentemente ya es decisión de cada quien qué es lo que va a hacer con eso, ¿no? Obviamente, cuando se toma esto con anticipación, significa que lo que tenga yo me lo voy a ir consumiendo y consumiendo hasta que se agote, ¿no? O si no, entregarlo, regalarlo. Finalmente, los judíos tienen sus formas también, ¿verdad? Bueno, ellos dicen lo que ya no quieras, véndeselo a los goim, ¿no? O regálaselos, ¿no? En el sentido de los que no observan, pues. La verdad es de que en vez de tirarlos, pues pueden dar a alguien que no observa y que le puede ser de beneficio, ¿no? No es transgresión. Sí, sí, digo, siempre va a haber quien lo reciba, ¿no? Y bueno, obviamente, la tradición judía es muy puntual en esos aspectos, se deshacen de todo e incluso buscan hasta el último rincón en sus casas, en sus autos, en sus pertenencias, para que no haya absolutamente nada que fermente, porque para ellos es pecado, o sea, para ellos es transgresión así de muerte, ¿no? Penalizado, ¿no? Claro, por supuesto.
evidentemente parece el mandamiento literal tal cual, ¿no? A lo que yo iba es, nosotros podemos hacer uso del mandamiento literalmente, claro, sin caer en ninguna exageración ortodoxa, pero hacer el mandamiento de tal manera que tampoco podamos vernos tan heterodoxos, ¿no? O tan ligeros, tan así como que, ay, no me importa, sino más bien puede ser un buen testimonio para dar a conocer lo que el Eterno quiere con nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo tomamos como una aplicación práctica en nuestro hogar, trasladada a una aplicación espiritual en nuestra vida, pues la pregunta sería, ¿no vamos a ser tan escrupulosos en nuestra vida como para sacar toda la levadura, o vamos a permitir que quede alguna por ahí escondida, ¿no? ¿Sí? A lo mejor el judío lo que hace, y aún enseñando esto, y obviamente no cree en Yeshua, hace esto para tratar de entender lo que tiene que hacer con su vida, seguramente, ¿no? Pero en el caso de nosotros, pues de la misma forma, ¿no? A lo mejor no caer en la tradición o en los reglamentos humanos, en donde, por ejemplo, añaden cuestiones como bicarbonato, como un montón de cosas que fermentan y todo eso, que la Torah no necesariamente lo indica, sino solamente en el asunto del pan, del hametz, que va en la masa. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos han preguntado, cuando llega esta época y algunos tienen algún vínculo vía electrónica con comunidades judías o comunidades mesiánicas, estos mandan un documento de hojas y hojas con un montón de prohibiciones. Pasta de dientes, que porque tiene no sé qué, quién sabe cuál, o sea, un montón de cosas. Así básicamente dices tú, pues, ¿qué hago, no? Sí, incluso tomar té también está prohibido, porque tiene su forma de hacerlo para que no fermente como se hace comúnmente, ¿no? Café, no sé cuántas cosas. Yo me acuerdo que en aquella época ya sí, una lista así, le digo a Enrique porque él en aquella época por ahí nos conocimos, una lista de un montón de productos, ¿no? Del mercado, y productos que andan en todos lados, ¿no? Entonces, y la Torah no maneja eso, es decir, la Torah maneja como símbolo la masa que viene de los granos que usaban ellos, de donde viene todo el elemento de nosotros como masa, o sea, no podemos comparar necesariamente como una pasta de dientes, ¿no? Sino como masa, ¿sí? Masa que viene del trigo, viene toda esa elaboración, y que al final de cuentas tenemos que aprender de esto, ¿no? Entonces, para los que me han llegado a preguntar, hermano, ¿qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que quitar? Y si esto, si el otro, si la pasta de dientes, si no sé qué, no complicarse la vida, obviamente, con todas esas instrucciones halágicas, sino seguir lo que es la instrucción en base a lo que menciona del fruto de los granos, ¿no? o de la harina. Y sí, ya en ese respecto, pues sí, lo que podemos hacer es escudriñar bien nuestra casa. Claro, cuando hablamos de nuestra casa, primeramente, la casa donde vivimos, pues comenzar con eso, ¿no? Comenzar con eso, que significa, ya hablamos, todo lo que es leudado, todo lo que es toda esa masa leudada, significa toda esa rebeldía, el pecado, de orgullo, de jactancia, de religiosidad. También tiene que ver con una actitud del ser humano que quiere decidir en vez de lo que el Eterno ya ha establecido, ¿no? Es decir, y aquí ya entramos a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, ¿la religión será levadura? Por supuesto que sí. La religión, las filosofías. Y bueno, hemos hablado en otras clases que levadura puede haber de cualquier tipo, ¿no? A ver, Enrique, ¿quiere mencionar algo? Sí, es importante aclarar aquí porque estoy yo comprendiendo. De alguna forma, nosotros comprendemos que la casa es nuestra casa espiritual. O sea, no voy a estar viendo en la cena y voy a andar sacando. Porque eso es literal. Entonces, eso no me limpia. Eso no me limpia de afuera, pero me limpia de adentro. Sí. Claro,
Lo que estás comentando en este momento, estás hablando de lo espiritual. Sí, no, bueno, voy en partes. O también, Voy en partes. también estamos hablando de ir a la cena y sacar todo, y que no se puede. Digo, de hecho, hablando de ese sentido, yo no lo he hecho, no sé, yo sacar las galletas, Sí. el pan, porque eso te limpia. No, claro. Por eso voy en partes. O yo estoy entendiendo un poquito. No, está bien, nada más que voy a llegar a ese punto más adelantito. Sí. Sí. No, sí. Lo que yo menciono es de que lo que hacemos nosotros que ya tenemos algunos años es eso, ¿no? Primero es, sí, la cena. En el sentido de lo que vamos a hacer espiritualmente. Porque después de lo literal, porque es escudriñar. Voy a mi cocina, voy a mi despensa, voy a ver. Después voy con mi casa física. Voy a sacar que tengo levadura, qué cosas están en mi casa que pueden leudar a mí, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a los que están cerca. Escudriñar esa parte. Ya hace años hemos hablado de eso, de a veces en los hogares hay cosas que son levadura para nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Cosas que no deben de ver, cosas que no deben de escuchar, cosas que no deben entender, a veces hasta mismos juguetes que no deben de poseer, ¿verdad? Muchas cosas, literatura, música pagana, o sea, todo eso es levadura, sacarlo. Es decir, voy en partes. Después, lo que sigue es escudriñar nuestra vida. Ahí es donde iba a llegar a ese punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que leuda la vida del ser humano? ¿Qué puede leudar la vida del ser humano? Los apegos, ¿no? Los apegos. Por ejemplo, apegos, dice aquí Mario, apegos terrenales, apegos mundanos que puedan darnos demasiada confianza por ejemplo, para no confiar en el Eterno, ¿no? Por decirlo, ¿no? ¿Qué más podría ser? Sabiendo de lo que él está pidiendo, ¿no? La malicia. Desobediencia. Lo que dice Saulo, la malicia y la maldad, eso es lo que lleva la Sí. Y es la respuesta que nos da claramente a la pregunta de que si puedes comer, una persona puede comer, no estar en la noche de Pesach y luego comer panes de levadura, es una con otra y las de no. Sí, por eso. Sí, por eso mencionó. O sea, no puede estar sin malicia y maldad van juntas. Tienes que estar desde el inicio hasta el final, ¿no? Claro. Leudas en alguna vez. Exactamente, sí. Entonces, por eso mencionaba tanto el proceso como el inicio y la consecuencia, ¿no? Es decir, es un ejercicio como de niños, es como el Eterno nos enseña como niños. Cuando los niños, por ejemplo, hay métodos que empiezan a querer contar, se pegó Shirley en su nariz. Bueno, es que como se confundió él por el cristal. Bueno, cuando el ser humano cuando hablamos de Pesaj, libertad, comer, ¿verdad? Salida, libertad, dice saldréis apresuradamente, por eso mencionaba hace rato, ¿no? Cuando alguien se detiene y dice, déjame pensarlo, empieza a leudar. El hecho de que en la casa comencemos, por eso les mencionaba hace rato este ejemplo que me pasó cuando comenzábamos, y que no estamos tan habituados a estar con las antenas así bien puestas, ¿sí? No estamos tan habituados, entonces suele que se nos pase un punto de los procesos. Por ejemplo, las hermanas en su casa que están bien habituadas a lo que se hace cada día, y sobre todo en la cocina, en el hogar, ¿no? Con los hijos, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los pasos que son siempre claves y necesarios no lo hacen?
por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay quienes están habituados, se acostumbran a que en la noche cierran su tanque de gas. Su tanque bueno, allá en México son cilindros de gas que alimentan la estufa o aquí o lo eléctrico, por ejemplo, etcétera. Y lo que hacen es interrumpir para que no haya una fuga o un accidente. Entonces, y diario, pero lo habitual es eso. Pero ¿qué tal si alguien en todo el proceso no habilita el combustible, la energía o lo que sea y quiere preparar algo? Pues no va a funcionar. Lo que voy es, no va a funcionar, no es funcional. Entonces, lo que nos enseña esto cuando hacemos este ejercicio en la casa, de no solamente ir a ver las galletas y a ver qué hay leudado o qué hametz hay, sino empezar a ver en nuestra propia casa y estar escudriñando, nos enseña a escudriñar en nuestra vida, en escudriñar qué hay. Y ahí vean, tenemos una biblioteca acá adentro, tenemos libros, imagínense nada más. Es decir, imagínense, por ejemplo, alguien en la Torá, el estudio, todo, ¿verdad? Y de pronto se agarra un libro de filosofía. Mira ese, y empieza a leerlo. ¿Y qué pasa cuando empieza a entrar esa información? ¿Qué pasa? Empieza a alimentar. De hecho, hemos llegado a conocer personas creyentes que algo les fascina así y incluso al rato empiezan a cuestionar la Biblia. Metafísica y un montón de cosas, ¿no? Y la cosa aquí es un poco de levadura, leuda toda la masa. También lo dice ahí Shaul de Tarso, ¿no? Bueno, lo que quiero decir, pues, porque ya lo hemos dicho antes, pero para que no quede, porque me han preguntado sobre eso, ¿no? Me han preguntado específicamente, y lo que yo les he dicho es un buen ejercicio en casa, en lo que tenemos, tanto en la cocina como en nuestra casa física, a llevar a escudriñar también. Por ejemplo, a veces tenemos lugares en la casa en donde casi no los visitamos, ¿no? Y resulta de pronto, pues ahí tengo un libro que me regaló quién sabe qué, pero habla de quién sabe qué tantas cosas. ¿Y para qué lo tengo ahí? Entonces, ¿por qué? Porque puede ser una levadura grandota, que yo digo, a mí no me afecta, pero ¿qué tal si llega mi hijo y agarra el libro y empieza a decir, oye, ¿qué es esto, verdad? De metafísica o lo que sea, o quién sabe qué, o cualquier cosa. Y le empieza a leudar. Déjenme decirles algo, porque lo hemos experimentado con nuestros hijos. Nosotros supervisamos, y siempre estamos supervisando qué cosa, por ejemplo, cuando usan el YouTube. Ahora que tenemos con los hermanos Castrejón, días en donde ellos van y exponen temas bíblicos y temas seculares, podríamos decirlo, de animalitos, de cosas, de lugares, y se ponen a estudiar. De pronto van a bajar información de YouTube y van a escuchar, por ejemplo, los volcanes, ¿no? Aquí yo el día de un tema de volcanes, y hace tiempo que le gustó aprender los volcanes. Y van y encuentran un video de algo de los volcanes, y de pronto viene el narrador y hace 5,000 millones de años, cuando quién sabe qué, quién sabe cuánto. ¿Y qué hace el niño? Hace 5,000 millones de años, y él a veces inocente, ¿verdad? Así como que todavía no le aterriza bien, y ¿cómo? Y también había los dinosaurios, y también había hombres y todo, y entonces empieza a meterse de pronto la idea fascinante esta de la evolución, y a lo mejor nos damos cuenta y al rato ya cayó, ya se leudó, no, es que la Biblia no dice, es que el Señor de ahí dijo que así, y que las eras geológicas, y que no sé qué, los estratos de los cañones, y ahí está, y qué tal si tiene más razón él que la Biblia, y así caen rápido. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque lo hemos visto y siempre estamos procurando adelantarnos, y si escuchó algo, ya le damos la explicación correspondiente para que no se leude, ¿no? Entonces imagínense lo que oyen ahí, lo que oyen allá, lo que ven por aquí, lo que ven por allá, lo que dice el amigo, lo que en la escuela. ¿Se imaginan? Porque sacar las galletas y sacar eso es muy fácil, ¿sí o no? Eso es lo de menos. Yo agarro todo y yo puedo decir, yo tengo mi casa. Pero imaginen sacar todo eso de personas que han estado leudadas simplemente en la escuela y simplemente con las amistades.
Si hay enemigos más grandes que Satanás usa para los creyentes, son por ejemplo los sistemas, ¿verdad? Que influyen en los hijos, y las, entre comillas, pongo amistades. ¿Verdad? Ahí está, la hermana por experiencia, y imagínense los años. ¿Por qué? Porque de pronto parece que hay amistad, parece, y de pronto siembra una levadura y al rato un poco de levadura ya leudó a alguien. Sí, por supuesto. Los desvían, los confunden, los hacen rebeldes, no, cualquier cantidad de cosas. Los corrompen, ¿no? Y en un mundo como el que estamos, peor, ¿no? Exactamente. Por eso se habla de ese montón de millones de años y la evolución y todas esas cosas, para ellos tiene más importancia. Sí, y es fascinante, es fascinante. Todos yo creo que pasamos por eso, ¿no? Es fascinante. Y entonces la fascinación pues cae en un hechizo, ¿no? Entonces, a lo que iba pues es eso. Sí, ciertamente de nada sirve sacar las galletas, como decía Enrique, o sacar todo. O es tan fácil sacarlo, pero lo que nos enseña es lo otro. Escudriñar en nuestra vida, la de nuestros hijos, la de todos los integrantes de nuestra casa, o los que estén a nuestro alrededor, de tal manera que ni una poca levadura, que fíjense nada más lo importante que puede ser, y sobre todo cuando tenemos hijos, y cuando tenemos 3, o cuando los hermanos tienen 4, imagínense cada mente, cada corazón. A lo mejor José Luis tiene 1, pero y aún así tiene que estarlo checando, ¿no? Esa casita hay que estarla todos los días revisándola, a ver, ¿por qué escuchaste? A ver, te voy a explicar. Ahora imagínense cuando son más. Entonces, y eso que procuramos desde chiquitos estarlos encaminando. Ahora imagínense los niños que desde chiquitos han tenido contacto con el mundo exterior y cualquier cantidad de levadura, de galletas, ¿verdad? Galletas de animalitos, galletas de las de México, ¿verdad? Galletas de estas, un montón de galletas adentro. Su mente pues ya inflada con mucho fascinación, pone aquí, dicen hechizo, así es, fascinación es hechizo. Entonces es eso, por eso decía, la persona que pregunta o los que lleguen y dicen, bueno, yo quiero celebrar Matzot, está bien, pero el punto aquí es, si estás declarando libertad, entonces también tienes que anunciar, está bien eso para que lo vean ahí, sí, perfecto. Tienen que anunciar también pues que están viviendo vidas limpias, ¿no? Porque obviamente también no podemos ser muy escuetos y decir, bueno, es que Pablo dice malicia y maldad. Pero Pablo ha dicho a los corintios, ¿qué? Un montón de cosas. Malicia y maldad, cualquiera pues, no, espérame, yo no soy ni malo, ni ando haciendo cosas así, ni malicioso, ¿no? Pero si vemos todo lo que demás que ha dicho Pablo, ¿qué ha dicho Pablo desde el principio? Un montón de cosas de que los corintios tenían desorden por todos lados, ¿no? Y entonces estaba ahora sí que resumiendo todo, porque al final de cuentas, si se toma la palabra maldad, por ejemplo, de adiquía o anomía, pues está hablando finalmente de transgresión de la Torah, ¿no? En general. Adelante, Enrique. Fíjate que pensando en cómo la inferencia, la reflexión espiritual respecto de lo que hablamos, es que ¿quién puede hacer esa pregunta, ¿no? Oye, ¿puedo hacer esto y esto no? Esto sí, esto no. Ahí está la maldad de la malicia. Hay malicia también. Ahí está. Sí, hay como trampa, ¿no? O sea, ¿por qué preguntas eso? O sea, ¿de dónde viene esa pregunta? Sí. Y nos la contesta si hay maldad. O sea, la maldad es una predestinación, pero si estás maquinando, ya cuando preguntas que tienes duda, o sea, sí. ya está mal el tema, ya hay algo raro. Sí, y justamente la
la expresión que menciona Shaul de Tarso, al menos en la traducción, sinceridad y verdad, o sea, es una cosa transparente, ¿no? Ahí está la respuesta, y como que sabes que tienes que ser muy sincero, no puedes andar con medias tintas, decimos en México, ¿no? Y bueno, como los que preguntaban, que le preguntaban en el término, ya sabían la respuesta. Vamos a hacerlo a ver si sabe o si no sabe. Hay una malicia. Pagaremos impuestos. Sí. César lo que es del César, ¿no? Ya hay una malicia. Sí. Pues así le preguntaban a Yeshua muchas cosas, ¿no? Dice, para tentarlo, dice. Sí, como una... Malicia y matar. Claro. Entonces, bueno, algo importante que yo siempre he añadido y para completar esta parte, importante es, porque en años anteriores nos ha tocado personas que quieren acercarse a la festividad y todo esto, y como Pesaj y Matzot van unidos y uno es correspondiente con el otro, también digo, levadura, si hablamos ya de escudriñar nuestra vida y la de nuestros hijos, escudriñarlas para poder declarar libertad, fíjense nada más, para poder declarar libertad. De hecho, algo que voy a mencionar y va a ser en la parte de la cena, Yeshua enseña y dice que se le acercan los fariseos y tienen una discusión con el Mesías y hablan de que no son esclavos, que son hijos de Abraham y todas estas cosas, y Yeshua les dice, si el Hijo no los libertare, no van a ser libres, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y se conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Aunque ellos decían, no, nosotros somos libres, tenemos nuestra sinagoga, tenemos el derecho, tenemos la libertad, con Roma estamos bien, pero estaban finalmente sometidos a sistemas. Bueno, eso en el judaísmo, ¿no? Pero lo quiero tomar como referencia porque hay personas que me han preguntado y me dicen, hermano, a veces son personas creyentes y que lo han celebrado, pero que tienen a su lado, por ejemplo, a la pareja, que tienen a su lado a los hijos o al papá o todo eso, y empiezan a decir, bueno, los podemos invitar, los podemos traer, todo eso, todo eso. Y entonces pues el asunto así, sobre todo muchos que están en la cristiandad, sobre todo en la cristiandad. Y entonces imagínense una de las grandes levaduras, porque podemos hablar de levaduras cuando se habla de malicia y de maldad, porque también en la religión, en los dogmas, en la doctrina hay malicia, porque está construida por religiosos. ¿Sí? Tú le dices al religioso una cosa que está mal y saben, y así como que se inflan y no, y es que Lutero y que todo, y Calvino y Wesley, y te sacan todos los santos y todo, pero se nota la malicia, o sea, ya desde la teología ya está. Entonces, claro, puede haber malicia, que carácter, que vicios, que malas palabras, que influencias, que amigos, muchas cosas. Pero cuando van referentemente esas personas de que, bueno, es que va a la iglesia o todo esto, o pone el arbolito de Navidad o todo, y la pregunta es, ¿puede celebrar? ¿Cómo va a celebrar Pesaj si está adorando a Tamuz, no? Es decir, para que los israelitas tomaran el primer paso, aunque después se volvió a inflar la masa, pero imagínense nada más, tuvieron que declarar desde el principio libertad, ¿sí? Libertad, es decir, tengo que salir del país de Tamuz, porque si no salgo de ahí y declaro libertad, pero pues estoy honrando a Tamuz, ¿no? Entonces no hay sinceridad y verdad, no hay integridad, ¿sí? No hay coherencia. Entonces no podemos hacer esto porque, y yo lo he mencionado antes, incluso a mí me han preguntado años antes y me han preguntado sobre la situación, y yo les he dicho, lo mejor es evitarles que sea tropiezo para sus vidas, porque si hacen algo si Pablo mismo dice
pruébese cada uno a sí mismo, ¿verdad? A ver si es digno. Imagínense si alguien que no lo hace y lo toma a la ligera, le puede venir una consecuencia. Entonces yo que les digo es, mejor no hacerles que les venga una consecuencia por algo que no saben, si no han sacado ese tipo de levadura de sus vidas, ¿no? Porque no solamente se trata de hacer el ejercicio físico, sino pensar en que lo tenemos que hacer espiritualmente en nuestra vida, ¿no? Y pensar en eso, pues sacar todo tipo de pensamientos, y bueno, hay rebeldías, hay malas actitudes, hay... bueno, lo digo por gente que está todavía, podríamos decirlo, leudada con cosas de esas. Nos ha tocado escuchar personas, si en la cristiandad, cuando estamos en la cristiandad, unos copastores en una iglesia donde estábamos, tocamos el tema del famoso, aquel que todavía no moría, su satanidad Juan Diablo II, así le dicen por allá. Y resultaba que estos copastores decían que era muy bueno y que era un gran evangelista y que pues tenía algo bueno, totalmente ecuménico. Yo digo que como pastores cristianos evangélicos, o sea, de iglesias en donde cuando supuestamente comienza la reforma le decían que estos eran el diablo mismo, el anticristo mismo, ¿no? Y ahora dicen que es una buena persona, que incluso llegué a escuchar un copastor también que decía que hasta tenía el don de lenguas porque hablaba muchos idiomas. O sea, cosas aberrantes de esas, y decías, espérame, eso lo podemos interpretar como están leudados. El ecumenismo también leuda, el ecumenismo, la filosofía, el humanismo. Si algo hoy día ha leudado a todos esos sistemas es el humanismo, ¿verdad? Porque ahí se ha metido una cantidad de levadura. Hoy día hasta el homosexualismo ya es recibido, una levadura gigante. O sea, es decir, todo eso es lo que leuda finalmente al ser humano y leuda al creyente. Nosotros, por eso siempre digo, tenemos que estar bien cuidadosos de nuestros hijos siempre, como los hermanos aquí Fernández, ellos aquí por el país que es, por el tipo de gobierno, que no tienen milicia y todo eso, para ellos, para el país es importante la educación, por ejemplo, y aquí ningún niño se queda sin escuela, ¿no? Pero ellos están siempre al tanto de qué es lo que aprenden, qué escuchan, y los van redireccionando, ¿no? Para que siempre estén en la palabra. No los pueden dejar nada más así, ¿no? Porque aquí es algo obligatorio, ¿no? No es como en otros países. En México, por ejemplo, que nosotros tenemos en la Constitución que ciertamente está penado que no estudien, pero se le puede dar estudio en casa. Entonces no hay problema con eso. Entonces uno tiene mejor posibilidades, ¿no? Pero si nos ponemos a escudriñar nuestra casa, la alacena, lo físico, el terreno, lo que tenemos, y a la par pensar y estar escudriñando en nuestra vida, es un excelente ejercicio para, en el momento que estoy buscando estar pensando y dónde estará en mi vida algo que el Eterno no le agrade, ¿verdad? En mi corazón. A veces incluso alguien puede decir, no, pues yo no tengo ¿cómo se puede decir? La multimedia o sistemas o canciones o películas. O sea, a lo mejor películas nada, música nada. O sea, a lo mejor, pero hay rencor, por ejemplo, en su corazón, ¿no? Hay enemistad con alguien, hay odio, hay rechazo, hay coraje, hay envidia. Y ese resentimiento, y eso también son levaduras enormes. De hecho, son de las más peligrosas, ¿no? Porque si no hay perdón, o hay falta de perdón, o hay todo esto, a veces muchos creyentes pasan por el proceso en la cristiandad y supuestamente les ayudan como una forma psicológica y yo digo psicológica porque al final de cuentas hay mucha gente en esos sistemas que no han sido restaurados por completo, transformados en su interior, ¿no? Y ahí está una levadura leudando, es como las raíces de amargura, ¿no? Ahí sigue la raíz y sigue creciendo, ¿no? Les llaman así, cada vez más profunda, o las llagas que no sanan, ¿no? Que se tocan y ahí está el dolor, o sea, todo eso, imagínense nada más. Estamos hablando de que cuando el Eterno dice que aquella persona que no coma y cuando habla de 7, ¿no? En una vida llamada a ser
santa, llamada a ser perfectos. No está escudriñando su vida, porque también Matzot no es nada más los 7 días. No es nada más el día 15, ya no hay levadura y ya revisé mi vida y ya, no. Sino desde ahí en adelante, todos los días, estar siempre examinando que ninguna levadura leude mi vida, leude mi mente, leude mi corazón, leude mis emociones, leude mi mismo razonamiento, mi entendimiento. En los últimos meses hemos visto a personas de veras así, yo no sé, y es que a veces pienso que ya de por sí vienen leudadas de sistemas iglesieros, que tienen mucha comezón de oír y escuchan una cosa a la otra y rápido, y así como que se dejan fascinar por cualquier cosa que ni siquiera han averiguado, ni siquiera aterrizan, ni siquiera en lo correcto, y rápidamente se leudan y ay sí no, y que se leudan, y empiezan y se van rápido y ya se leudó, ¿verdad? Preterismo y cuestiones del terraplanismo, cuestiones de los esenios, de los gnósticos, de quién sabe dónde, a todos lados, ¿no? Y eso leuda, influencia en el mundo, o sea, un montón de levaduras. Adelante, Enrique. Entendiendo el Haggadah es como un acelerador. Sí. Ese es un pecado favorito de la humanidad y de la generación caída, o sea, que sea rápido, la satisfacción inmediata, sí. Construcción de ciudades rápidas, aceleración de partículas, transformarse de un lugar a otro. Una vía acelerada, ¿verdad? Exacto. Sí. Y no darle tiempo a las cosas, porque un grano, como veíamos en este momento, tiene que morir primero. Porque cuando lo plantas se muere, sí. Y después empieza a dar fruto. Entonces, y si lo vemos con los niños, o sea, quieren las cosas, pero dan paciencia, pero dan tiempo. Sí, quieren, sí. Lo quieren todo rápido. El mundo moderno nos ha enseñado así, ¿verdad? Sí. Creen que es una película, o sea, las películas es naces, creces, desarrollas, mueres, vas a China, eres millonario, haces todo el negocio en 2 horas. Sí. Y eso es lo que quieren ahora los niños, satisfacción inmediata. Sí. Y nosotros, si la concedemos, si no les enseñamos a nuestros hijos a esperar, a que todo surta sus efectos, estamos siendo correctores. Claro, claro. De hecho, nosotros somos los que más tenemos que cuidarnos de esas partes. Sí. Porque ellos son niños. Ellos están ahorita bajo nuestra tutela. Claro. Vamos a encuadrarnos en que están viendo el ejemplo. Los procesos. A ver, las cosas son así, y tienen un tiempo. Todo tiene su tiempo, dice, ¿verdad? Lo marca literal. Claro. Sí. Ese y Egipto es sí. Y me acuerdo que en el mundo, por ejemplo, ya les tienen métodos de, ¿cómo se llama esto? Desde bebés, ¿cómo se llama? También que les ponen música, que les hablan, que no sé qué. No, pero cuando nacen los bebés les hacen ejercicios, ¿cómo se llaman esos ejercicios de estimulación temprana? O sea, ya desde chiquitos ya los empiezan a adelantar a las cosas, porque ya tienen que, desde chiquitos ya tienen que hacer esto y lo otro, ya tienen que... No, bueno, ya a los 5 años ya los van a querer tener en la primaria, cuando todavía no les toca, ya que hablen, ya que digan, ya que hagan algo para que el sistema los meta en algo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Como está ahorita la tierra, o sea, está trabajada. Exacto, sí. Ya la tierra ya no da. No, está sobreexplotada. Ya viene a ponerle, hay que meterle algo, ¿no? Sí. Probar y Sí. la variación genética. O sea, sí. Aquí podemos ver la mano de los ángeles caídos. La maldad otra vez, la malicia y la maldad. Todo tiene su tiempo. Claro. Salomón, sí. Entonces imagínense, pues bueno, es no solamente lo que ya hemos visto antes, sino es, y sobre todo en estas épocas, en esos años que nos toca vivir, no solamente es limpiarnos, no solamente es limpiar a nuestros hijos, supervisarlos, sino todo el tiempo estar como el discernimiento, también cernir nuestra harina, ¿verdad? Estarla cerniendo, estarla supervisando nuestra masa, ¿no?
El canto que vamos a usar en Pesaj justamente habla de esto, que siempre nos presentemos como masa sin leudar, como una ofrenda en su altar. Y eso es lo que nos enseña, pues, lo que se conoce aquí en la Torá como dejar nuestra casa limpia, ¿no? El pueblo de Israel lo que hacía era eso, básicamente. Por eso el judaísmo lo enseña así. Lo que hacía es escudriñar su casa y no tener levadura, no tener nada leudado, y siempre estar por 7 días. Hemos dicho 7, no solamente son, físicamente son esos 7 días, pero la aplicación espiritual en nuestra vida es una vida plena, siempre, por siempre, es decir, perfecta, como la Escritura dice, y como a Abraham se le contó como un hombre, ¿qué dice? Entero, ¿verdad? Tamim, entero. Dice, era obediente en los mandamientos, en las instrucciones, en todo lo que el Eterno le daba. Íntegro, era un hombre que iba y que el Eterno lo veía y no tenía ningún problema con él. ¿Cómo sabe el Eterno que la satisfacción más inmediata que tiene el ser humano es comer? Sí. Y nos da esos 7 días para que controlemos y tengamos dominio propio, Sí. hasta de esa necesidad tan Sí. inmediata que tenemos que comer. Sí. Sí. Y comer ¿verdad? No tiene sabor, no tiene tacto. O sea, eso es para poder dominar por completo nuestra parte terrenal. Sí. Es otro ejercicio. De hecho, en el año 2015 justamente enfatizamos en eso. Dijimos, al menos en México, no sé en otros países, por ejemplo, así como estamos habituados a la tortilla, que aquí yo extraño la tortilla porque pues no hay, aquí no la no. Entonces el paladar la pide. Entonces el ser humano, al menos en México también, de pronto está habituado al pan leudado y se me antoja la concha, la dona, así, ¿verdad? Está habituado. Entonces cuando alguien hace este ejercicio, al tercer día dice, se me antoja una dona, una concha así, como las de México, ¿verdad? Así como que, y eso hace también, es un ejercicio para poder entender cómo Yeshua lo mencionó, la carne es débil, el ruaj está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando vemos toda esa enseñanza, justamente lo que nos enseña es eso, a ejercer el dominio propio para no, y otra vez, como lo mencioné hace rato, no dejarnos fascinar rápidamente, ¿verdad?, a lo que estábamos habituados. Antes en el mundo estábamos habituados ¿a qué? A toda la ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Bueno, la actividad rutinaria, ¿no? Que todo el mundo lleva, ¿no? Que todo el mundo lleva. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Bueno, como lo hemos mencionado, y sobre todo lo hablamos en las clases estas del Año Nuevo Gregoriano, ellos están habituados ¿a qué? A ellos mismos, no al Eterno, a ellos mismos. Es que voy a hacer esto, voy para mí, a comprar, y el yo-yo, ¿no? Siempre pensando en ellos mismos, ¿no? Y en el mundo religioso, para ellos nada más es un día, o yo sé, no sé qué, el día festivo, lo que sea, pero el resto de sus días son días como que se desconectan de su fe y viven vidas pues muy seculares, ¿no? Bueno, entonces esos 7 días, durante 7 días dice no se hallará levadura, está diciendo que nuestra vida tiene que ser perfecta, no tiene que ser. Ahora la palabra, como lo hemos hablado, el 7 tiene que ver con integridad, tiene que ver con algo completo. Gracias Mario Leal, pone Mateo 26:41, velen y hagan tefilá para que no entren en tentación. Vean, el ruaj humano a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense nada más que interesante. Yeshua les dice, manténganse en tefilá.
para que no entre en tentación. Es decir, ¿por qué el ser humano al principio cayó en la tentación? Porque no se mantuvo en la obediencia. No se mantuvo en la obediencia. El ser humano, después de escuchar la instrucción y dejarla a un lado, por eso cae en tentación. El ser humano, al no permanecer en la palabra, el Mesías dijo, el que permanezca en mi palabra llevará mucho fruto. Pero al momento de no permanecer en la palabra del Mesías y empezar a formularse su propia religión, otra vez cayó en tentación. Entonces, es muy claro, aquí Yeshua en Mateo 26:41 lo dice de forma muy clara. En síntesis, lo que está diciendo el mandamiento es, aunado a la práctica en nuestra vida, es eso. Dice, mantengámonos como masa sin leudar, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Así de sencillo, ¿sí? El ruaj está dispuesto, pero nuestra carne es débil, ¿sí? Es lo que está diciendo, así de sencillo. Hasta el discernimiento perdemos. Claro. Que estoy pensando, Discernimiento se pierde. en una idea que los dioses, los ángeles caídos les daban a los israelitas y a todos los hombres que adoraban a esos seres caídos, era porque era una satisfacción inmediata. Exactamente. El Eterno decía, mi ojo señalado. Sí, el aquí y el ahora, ¿no? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, así es. Bueno, entonces, importante es que, y bueno, como lo hemos dicho antes, la práctica comienza en casa, y sobre todo cuando hay niños. Cuando hay niños y se enseña esto a nosotros, a nuestros hijos desde tiempo, vamos a consumirnos esto, ya no vamos a comer lo otro, aunque hoy día tenemos otros peligros, ¿no? Con las harinas y las harinas refinadas y todo eso, ya de por sí tratamos de ser cuidadosos con ese tipo de productos, pero los que lleguemos a usar, por muy buenos que sean, también llega su momento donde decimos, viene esta enseñanza. La enseñanza es que no haya esto, y esto significa, y todo lo demás en nuestra vida, y ellos también aprenden a que en esos días en su casa, porque nos tocó en una ocasión, no me acuerdo en dónde, que alguien nos dijo, bueno, los niños que ya sabían, pero tenían el deseo, el anhelo, y decían, porque pues los escondieron, guardaron sus galletitas por ahí para sacarlas en la semana. Ajá, y se las descubrieron, ¿no? Así como, están haciendo trampa. Se dan cuenta niños, o sea, pueden aprender muy fácil, pero si no se les instruye como deben de ser, van a decir, pues yo me guardo mis galletitas ahí porque yo no sé qué va a haber, yo sé que no va a haber, y entonces las saco y por allá me las como a escondidas, ¿no? Pero lo hacen, a lo mejor no hay esa malicia, pero la verdad es de que así nace la malicia, ¿no? O sea, para ellos no le dan importancia y dicen, pues mis galletitas preferidas, ¿no? Eso me acuerdo que fue hace años, alguien nos comentaba de eso. Entonces, la verdad es de que ese tipo de ejercicios los niños lo captan muy rápido, ¿no? Y el Eterno nos trata como hijos, nos enseña con objetos, nos enseña con, ¿verdad? Con esas pequeñas cosas, ¿no? Con peras y manzanas, para que podamos comprender, ¿no? Por eso hay Sukkot, por eso hay todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de hecho no se ve. Bueno, entonces, a ver, permítame por aquí. Vamos a ver también los comentarios. A ver, dicen por acá, la harina refinada es más adictiva. Bueno, ya hemos también hablado de cosas de esas que ya de plano ya es algo, ¿no? Bueno,
Esa es una, entonces, vámonos otra vez por aquí, permítanme, ahí está. Bueno, de esta manera, ahora por otro lado, mencionando el asunto de los 7 días y lo que significa nuestra vida, una vida entera. A veces, y en el mundo a veces eso pasa, ¿no? Cuando la gente se le instruye, se le va introduciendo, se le da un poco de la palabra, la falta de compromiso. Ahora sí que como Yeshua lo menciona, ¿no? Toman su arado y miran hacia atrás. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que no va a haber una vida entera. Bueno, la gente que no cree. Pero la pregunta acá es, ¿y los que hemos creído? El compromiso de todos los días, imagínense, sostenerlo, ¿no? Sostenerlo. Me acuerdo, por ejemplo, de ese famoso discípulo Demas. ¿Se acuerdan de Demas? Que Shaul de Tarso lo menciona en una carta y dice, está conmigo dice el otro. Y en otra carta dice, Demas se fue amando a este mundo. Así lo dice. Y se ve así muy trágico, ¿no? O sea, ¿cómo? Imagínense ahí cercano a los colaboradores, viajando, enseñando, padeciendo. Y de pronto dice, me abandonó y se fue amando más a este mundo. ¿Qué lo habría hecho irse amando más al mundo? La codicia. No dice exactamente, pero cualquier cosa era un poco de levadura, ¿sí o no? Cualquier cosa era un poco de levadura. Y eso que estamos pensando hace 2000 años, hace 2000 años la cultura y todo eso no era tanto como hoy día. Hoy día, imagínense con cuántas cosas se pueden ir, ¿verdad? O sea, con cuántas cosas se pueden ir. Ya de por sí hay en la mesa del rey de este mundo allá afuera servido de todo. Pero cada vez más el mundo está implementando más cosas que suelen ser levadura también, que a cualquiera lo puede desviar e irse amando a este mundo. Nosotros hemos conocido jovencitos, por ejemplo, que crecen en la palabra y aprenden y bien metidos, y un poco de levadura de algo de fuera de este mundo los saca del camino, de veras los saca del camino. Lo que vemos en la escritura es la hipocresía. La levadura que es la hipocresía. O es en específico, porque alrededor de una persona que conozco, para no decir nombres donde estoy actualmente, creció en un hogar donde había palabra, pero el ejemplo del padre, El mal ejemplo. o sea, el Señor le enfurece, tocas un tema divino y Sí. un cohete, prendes una mecha, un cohete. Sí. Dice, yo no quiero hacer nada, o sea, de veras. Y no quiero ni oír casi, ¿sí? No quiero hacer nada, o sea, también se come así su rostro. Sí. ¿Por qué? Porque en su misma casa, donde hay, según son muy piadosos, Claro. un padre falló y dio un ejemplo de... Sí. Pues era importantísimo ese rol, ese momento en la vida donde dices, Así es. ¿cómo dices esto y haces otra cosa? Claro. Sí. Una levadura. La hipocresía, Sí. creo que es un tema muy... Sí. Y de hecho la primera referencia es eso, la hipocresía. Pero básicamente es sinónimo de toda levadura. ¿Por qué? Porque es lo que aparenta, ¿no? Es lo que aparenta. O sea, no es la realidad, sino es lo que aparenta. Entonces, por eso les decía hace rato de la fascinación. El creyente va en su camino, pero algo afuera le hace ver algo diferente. Aparenta ser la verdad, pero no la es. Exactamente. Aquel que se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, pero no lo son. Y ahí es donde cae el ser humano. Digo, ya el ser humano de por sí ya cayó siempre, ¿no? Pero bueno, el llamado a Teshuvá es justamente ese requisito de sinceridad y verdad, porque sin eso, entonces la levadura rápidamente contamina la masa, ¿no? Rápidamente. Es una cosa que ya cuando llegamos a esas alturas, obviamente, pues ya decimos, tenemos que ser unos supervisores de nuestras vidas y de la vida de los nuestros,
así, ahora sí que, pues por eso está el ejemplo de los israelitas que sembraban y todo, y tomaban el trigo y agarraban el aventador, ¿no? Para limpiarlo hasta la fecha, el aventador, hasta que quedaba ya el puro grano, y entonces a molerlo y todo. O sea, todo ese proceso es básicamente el proceso del ser humano. Hay una importante que quisiera mencionar para terminar, con respecto a este amigo. O sea, uno no puede ni participar, ni siquiera por un poquito de misericordia con esa persona para que no se sienta mal de un comentario de que no le sigues o no le sigues la corriente. Sí. Porque de ese comentario, por ser Juan, por ser parte, Se infla. se toma para señalar, tú hiciste esto y tú te reíste, ¿no? Sí, Tú viste que yo hice mal y estás y ya es un hipócrita. sí. No podemos participar, es un leuda. Sí. Ahí ya es peor que la levadura, es como un irritante, ¿no? Es como un irritante. Sí, no. Imagínate, vidas que no se han ni perdonado a sí mismos. Es un llamado radical, Sí. realmente separado, porque el mundo está ávido de llevarnos a Mashiach, ¿no? Claro. Mashiach fue radical. Sí. Él nos daba a comer Sí. Está bien, sí. Pues bueno, aquí ponen también Efesios 4, 22 al 23. En cuanto a la antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Ahí está. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente. Bueno, preguntan aquí que no se escucha por el micrófono. Sí, pues estaba aquí cerca y se fue bien lejos, no sé por qué se fue. Pero bueno, ahí está. Sí, para el tránsito. Pero bueno, entonces, bueno, para cerrar con esto, evidentemente, Matzot es la consecuencia de Pesaj, es la consecuencia de la libertad. Si se declara libertad, si se declara salir de los sistemas de Egipto, es para presentarnos delante del Eterno, como una consecuencia de la libertad, pues como una masa no leudada, un pan no leudado, íntegro, sinceridad, verdad. Nada debe de haber de hipocresía, de cosas fingidas. Shaul de Tarso, de hecho, lo menciona varias veces: los que llenan el ojo, los que solamente, en algún otro texto dice los que se acercaban solamente para beneficiarse, ¿verdad?, sin tener un compromiso. Entonces, bueno, hay tantas cosas, pero lo importante pues es de que, y además, para unos va a ser un año que comienzan y va a ser un año de, podríamos decir, de inicio, ¿no?, de consagración. Va a ser un año de, ¿cómo? Pensé que de comienzo, y para otros un año más para esforzarnos, ¿verdad? Para esforzarnos, porque la verdad de que si yo les contara, por ejemplo, cómo gente se acerca, digo, yo ya estoy obligado a escudriñar todo, ¿verdad? Soy obligado a eso, pero me refiero a que cuánta gente anda por todos lados acercando cualquier cantidad de información, ¿no? Y que yo no solamente pienso en personas que no escudriñan o que no analizan o que se dejan fascinar, cómo rápidamente los leudan, ¿no? Cómo rápidamente los pierden, ¿no? Entonces, y esto aplica tanto en el sistema laico, pues, en el sistema del mundo, en sistemas religiosos, hasta en la misma familia, ¿no? En la misma familia. Sí, a veces pasa que nos han dicho, ¿verdad?, hermanos que escriben y dicen, bueno, es que en mi familia dicen que a lo mejor no es ecuménico el asunto, pero es tolerable, con actitudes, por ejemplo, que bueno, por una falsa misericordia que han enseñado, por ejemplo, bueno, es que podemos, no sé, aceptar a tal miembro de la familia, aunque sea como sea, ¿no?
falsa piedad, ¿no? Falsa piedad, y también es hipocresía, también es por supuesto levadura, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cosas que el Eterno nos llama a cambiar de nuestra vida. Ya lo leímos, un nuevo hombre, ya no vieja levadura de maldad, de malicia, y a final de cuentas 7 pues entonces es una vida plena, una vida esforzándonos básicamente a agradarle a Él, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, ya vimos lo de las convocaciones, no sé qué más me han preguntado sobre eso. El ejemplo o la práctica de comerlos, de cómo se hace, bueno, ya lo mencioné también en la clase pasada, es harina, básicamente harina con agua, pueden agregar un poco de aceite de olivo, y con eso tienen para estar comiendo panes sin levadura durante 7 días, y los 7 días también es estar todo el tiempo reflexionando en eso, ¿no? Todo el tiempo sabiendo que tenemos que presentarnos toda nuestra vida, básicamente toda nuestra vida. Ya Shaul de Tarso lo menciona en algún momento, en donde dice que hemos salido del reino de las tinieblas, donde éramos antes esclavos, para pasar a ser esclavos, pero ahora del Eterno, ¿no? Del Eterno. Ajá. Y pues bueno, aquí agregan también Deuteronomio 10:12, en donde habla de las exigencias del Eterno, obediencia, servicio, etcétera. Y por otro lado, ya para concluir, la enseñanza del Mesías, pues el Mesías, obviamente, como una masa sin leudar, como una matzá, se muestra ante Israel, ¿no? Yeshua toma la matzá, dice, el día que estaba cenando, y la parte, ¿no? Él dice que iba a ser ofrecido ese cuerpo, ¿no? Su vida. Vemos el ejemplo perfecto, ¿no? El Mesías. ¿Qué vemos en él? Él no vino a este mundo para estar enteramente entregado en algo del mundo. Seguramente él creció dentro de su familia y tenía sus actividades y etcétera. Pero cuando llega la edad de su consagración, cuando llega el momento de hacer su obra, totalmente se entrega a ello. Totalmente, o sea, no hay reserva. No hay reserva ni para él, ni para pensar en familia, ni para pensar en negocio, ni para pensar en nada, solamente a él. Vemos al Mesías obediente en todo, absolutamente en todo. Vemos al Mesías también cuidándose de toda levadura religiosa, porque básicamente lo que pasaba en Israel era que todo israelita buscaba una escuela de Torah, buscaba una yeshiva, y ellos se acercaban y entonces iban y querían aprender, ¿no? Pero ya aprendían leudado. Entonces vemos al Mesías diciendo: la enseñanza que yo traigo, ¿qué dice? Ni siquiera es mía, menos iba a ser de algún rabino. Dice, la enseñanza que yo tengo, dice, no es mía, sino del Padre que Él me la ha dado. Las palabras que yo hablo no son mías, sino del Padre que ha puesto en mí. Entonces, imagínense nada más el grado de masa que nos encontramos aquí, ¿no? Totalmente limpio. O sea, imagínense una masa, un pan, sin nada de contaminación, ¿no? Totalmente apartado, totalmente consagrado, totalmente hablando nada de él, sino todo del Creador, o sea, algo totalmente íntegro, orgánico, íntegro y orgánico, totalmente, ¿no? Así. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que él? Por supuesto, ¿no? ¿Qué mejor ejemplo que él para que, analizando nuestra vida, siempre podamos vivir una vida agradable, ¿no? Y ahí está Juan 14:10, dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Y ahí está
levadura también es decidir por nosotros mismos. Decidir por nosotros. ¿Cuántas veces, sin escudriñar la Escritura o sin meditar en algo que hay que hacer, cuántas veces tomamos decisiones así, ¿verdad? Y ya ahí, aunque a veces no sean cosas graves, ya ahí no estamos haciendo lo que comúnmente el creyente dice que tiene que hacer. ¿Qué es lo que regularmente el creyente comúnmente dice que tiene que hacer? Dice lo que el Eterno quiera, ¿sí? Primeramente el Eterno, ¿no? Siempre primeramente el Eterno y lo que Él quiera, ¿no? Lo que el Señor diga. Pero ¿Y es lo que menos se hace? ¿Y es lo que menos se hace? Y es lo que menos se hace, porque a veces la gente, antes de meditar en eso, sale su yo, ¿no? Yo creo que, o yo pienso que, y cada uno empieza a juzgar, ¿sí? Entonces, fíjense, primero está el yo, así es. Así es, y él dijo primero yo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, y así, si dan cuenta, si nos podemos escudriñar cada parte de nuestra vida, cada parte del mundo, o sea, pero para eso hay que estar muy, muy atentos, pues, a todo esto. Entonces, esos 7 días van a ser días de reflexión, van a ser días de escudriñar, van a ser días de análisis de nuestra vida, van a ser días de analizar nuestra casa, esta casa que somos nosotros, de nuestras casitas, si tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, pequeñitos, cuántas veces se batalla, ¿no? Cuántas veces los padres batallan con hijos, que el mundo pues les ha ganado, ¿no? Y los ha atrapado y lo peor de todo es que, como muchos padres dicen de los hijos, ¿verdad? ¿Por qué no se le pegan las cosas buenas? ¿Por qué se le pegan todas las cosas malas, ¿no? Y mucha gente ya está batallando en eso, ¿no? Porque dicen, es que ¿cómo es posible? Bueno, porque es muy fácil que una masa leude, ¿verdad? Porque la levadura la hace leudar de forma natural y rápida. Pero mantén una masa sin leudar es muy complicado. O sea, para el hombre es imposible. Y ahí es donde recordamos las palabras del Mesías. Lo que para el hombre es imposible, para el Eterno es posible. Pero ahí tenemos que empezar. Si no, vamos a tener masas echadas a perder nuestras vidas. Pero siempre hay tiempo para empezar a limpiar nuestras casas, ¿no? Nuestras familias. Bueno, dice por aquí María Isabel, por ejemplo, dice, mi hijo mayor era cristiano, dice, y ahora está de nuevo en las cosas del mundo. Fíjense nada más. Y hay muchas personas así que nos han dicho, que dicen, yo no sé qué hice, pero lo llevaba a la iglesia y todo, y bien, y de pronto se perdieron, no sé cómo, no sabes, pero pues se los entregaste al sistema, se los entregaste a los cuidadores, los entregaste a la literatura, los entregaste al conocimiento del mundo. ¿Qué hice mal? No, pues todo hice mal, ¿verdad? Está como ponen un ejemplo de una señora, ese es muy clásico en el Facebook, que le aplaude la mamá a la niña todo, y la ropita y todo, ¡ay! Las groserías, las malas palabras, y a los 15 años embarazada. ¿Qué hice mal? Todo hizo mal, porque le aplaudió todas las cosas malas, le daba todo, o sea, pues hizo mal todo. La misma escritura le dice que no le fue por tropiezo. Exactamente, no le fue impedimento en su vida, sino que le dio alas y pues volando. Suelta un ave que has tenido encerrada, lo que dice, dame alas para salir, y se va, ¿sí? Entonces, y el Eterno por eso nos enseña esto, para que podamos permanecer cerca de Él. Imagínense que el Eterno tuviera un mandamiento donde dijera, ¿qué te parece que un día te doy libre, haz lo que tú quieras? No, hombre, o sea, ya no regresa. No, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Bueno, ya con el conocimiento y sabe.
pero lo que voy yo es de que Ya los ustedes como son ahorita. Pero lo que pasa es que, como dice el hermano, A cualquier persona. en cualquier momento te pueden agarrar, te vas, pues, no, está bien. Ya cuando dices ya, es porque ya vas en camino correcto. no, porque el enemigo es bien sutil, o sea, uno puede decir, no, yo tengo controlada mi vida, pero a lo mejor ya me agarró en ese confort, ¿verdad? De que ya tengo controlado. ¿Ah? Entonces, pero lo que iba con la pregunta es de que por eso el Eterno no dio ningún mandamiento de ningún día libre. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, por eso no lo da. Exactamente, no. Las cabritas y las viejas lo que Sí. Entonces un día, o sea, por eso el Eterno no lo dio, ¿no? Así que en un segundo, ¿verdad? Porque Sí. parpadea y en el momento que se desvió, se fue. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, por eso el salmista dice, prefiero un día, dice, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Entonces, imagínense el deseo de decir, ¿sabes qué? Si estoy toda mi vida adentro, de hecho en otro salmo así dice, un salmo que también mi esposa ha cantado, ¿no? Estar, dice, en tus atrios, en tu templo, toda mi vida, dice, toda mi vida. Yo a veces pienso en por ejemplo, los levitas que habían sido designados a eso, y cuando crecían y pensaban, ya quiero estar allí, quiero vivir toda mi vida ahí, que hasta que me salgan canas y hasta que se me acaben las fuerzas, estar ahí en el santuario, o sea, toda mi vida. Es una cosa así maravillosa, ¿no? Pero sin embargo, cuando al mundo le dices esto y la gente afuera tiene todas esas cosas, ¿qué dice? Estás loco, ¿no? ¿Cómo? Si la vida es vida, vívela, solamente tienes una, y vienen un montón de cosas, ¿verdad? De que es una sola vida y que no sé qué, que ya no hay yo y todo. Claro, entonces ahí está el enemigo, ¿no? Entonces, importante, pues todo eso de veras es cosa para que empecemos a reflexionar y estemos siempre meditando, y a fin de poder todos los días de nuestra vida mostrarnos como masas sin leudar, ¿verdad? Como panes sin leudar, íntegros delante del Eterno, enteros. Sí, es un mundo hostil, es un mundo que todo el tiempo va a estar mostrándonos cualquier cantidad de distractores, pero para eso está el recurso de la santificación. Yeshua dijo, no te pido que los quites, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí está la clave, la santificación es ahí. Lo malo que ni la religión lo conoce. La religión cree que pueden estar libres de todo, hasta metiéndose en la discoteca, y creen que ahí ya, pero no, ahí ya. Ahora dicen, tú puedes estar en un partido de fútbol y puedes estar alabando a Dios. Sí. Santos para agarrarlo cachetazo. No, sí, o sea, Bajando el púlpito. sí. Tú puedes estar En un antro y ahí alabando a Dios. Adentro, ¿ah? Exacto. O sea, en el ponchis y por dentro recitando un salmo, ¿no? No contaminar. Y no, joder. La doctora dice, tomará el hombre de fuego en su pecho y pues, ¿Qué tal? De hecho, pues como dice la escritura, ¿no? Que dice que a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo bueno, ¿no? Cuando ya la conciencia cauterizada, ¿no? Iban a decir ese tipo de barbaridades, ¿no? Ya las dicen y las hacen y las viven. Entonces, bueno, el método, la consagración, y para eso también hemos hablado de la enseñanza de que a la harina, que es el producto de nuestra vida, que se le pone agua, que es la palabra, se le agrega aceite, que es la unción, para que sea una masa agradable. Y de nosotros es no leudarla, no meterle ninguna levadura, ¿verdad? Para presentarla como nueva masa. Romanos 6:22, gracias Gabriel, aquí pone el texto que dice, mas ahora librados del pecado y hechos siervos al Todopoderoso, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense nada más, librados de la transgresión y hechos esclavos del Todopoderoso. Dice,
tienes por fruto la santificación, o sea, apartarte más, y como fin la vida eterna. Entonces no hay otras formas. No es de que me estoy santificando en el antro, ¿ah? O sea, ¿quién dice eso? En conciertos cristianos, al contrario, ya metieron la levadura, ya está ahí. Entonces, y ya nomás no saben qué decir. Dios conoce tu corazón. sí, esa es la salida para todo. Dios conoce mi corazoncito. Hemos oído al poeta Jeremías, Perverso corazón, mentiroso, ¿no? nos dicen, es el corazón de David, el corazón de Salomón. ¿Supiste lo que le pasó al corazoncito de David cuando se Sí, el corazón pecaminoso, ¿no? Sí. Entonces, no lo vean, no lo dicen, no lo engañen. claro, y se olvidan de muchos otros textos, como el que dice, no os engañéis, Elohim no puede ser burlado. O sea, el ser humano se engaña solo, se hace loco solo. Es el único animal que se engaña solo. Sí, de veras. Eso está bueno. Es el único animal que se engaña solo. Qué bárbaro. Y eso que piensa, ¿verdad? Y eso que razona. Supuestamente. Pues bueno, ahí está. La caída es lo que ha entorpecido, ¿no? Y pues bien, dicen por acá, usan la música del mundo con letra cristiana para atraerlos a Cristo, dicen eso. Así hace muchos años escuché eso. Sobre todo hace como unos 15 años, de la música esa, ¿cómo se llama esa música? Reggaetón y cosas de esas extrañas que para atraer a gente. Y no, hombre, se llevaron a todos los cristianos al mundo y se pusieron ropas largas y tatuajes y aretes y todo, y se fueron, se los llevaron. O sea, ¿qué van a convertir? Al contrario, van a llevarse a todos, ¿no? Totalmente, ¿no? Es una cosa loca. Pero bueno, ahí está entonces, tiempo de reflexionar, tiempo de vivir la libertad que se va a declarar en Pesaj. Y por eso también les mencionaba a los que me lleguen a preguntar si es tiempo de declarar libertad, si es tiempo de libertad, pues no podemos declarar libertad y seguir en yugos de esclavitud, ¿verdad? No se puede hacer eso, o sea, no hay forma de que estén en Pesaj y en unos meses estén poniendo el árbol de Ishtar y Tamuz y todas esas cosas, ¿no? O sea, no es posible, eso es contradictorio. Entonces, pues bueno, ahí está, en este tiempo de preparación también, para poder entender definitivamente lo que vamos a hacer en estos 7 días. Abstenernos, poder practicar, poder comprender y al final de cuentas pues podernos presentar como masa sin leudar, Bueno, ahorita al final vamos a poner ese canto, vamos a terminar con este canto también que tengo preparado por ahí.